Vamos brevemente a un resumen, pues nos presentamos, un servidor, Cialtiel Enciso Pérez, se encuentran también ahí con nosotros Gabriel Fonseca, Verdugo y Carlos Lascano Sahagún. Estamos hablando sobre la temática que ofrecimos en este caso, lo que es el tema California, defensa de un nombre. Y bueno, me gustaría, Gabriel, que pudieras tú comentarnos sobre esta temática tan interesante que estamos viendo el día de hoy. Bueno, pues voy a cambiar mi comentario porque la pregunta fue diferente y yo creo que tenemos esta noche de verdad un gran tema que discutir y sobre todo llegar a conclusiones que nos puedan apoyar, ¿no?, en esta búsqueda de identidad que tanto hemos buscado, durante el tiempo, ¿no? El tema es un tema que de verdad es muy complicado porque aborda diferentes situaciones, diferentes áreas como la sociología, como hasta la mercadotecnia, la historia y muchas cosas que se necesita abordar parte por parte. Entonces es un tema complicado porque este tema ya se ha discutido en la historia a través del tiempo en otras situaciones, pero siempre con la importancia de los nombres o con si se deben cambiar los topónimos por otros o no. Entonces es un tema complicado y muy antiguo, lo que nos va a servir para darle una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva conclusión de por qué es importante dejar de llamarle baja a nuestro territorio y por qué es importante comenzar a mencionar la palabra California por utilidad, por conveniencia y por precisión, ¿no? Es como para comenzar. Sí, estoy de acuerdo con Gabriel. Yo creo que si nosotros no defendemos el nombre de nuestra tierra, ¿verdad?, estamos dejando perder un elemento muy importante. Pero cuando estábamos los tres, ¿qué estaba escuchando? Veíamos nosotros que atrás, digamos, de este querer nombrarle el Baja, ¿verdad?, que muchos dicen que es un nombre comercial, que es como una marca, ¿sí?, está una tendencia más bien a que las comunidades se vayan desarraigando, que no se enseñe la historia, ¿verdad?, que no sepamos y esos elementos que nos dan arraigo, que nos dan identidad. ¿Por qué? Porque es más fácil dominar un territorio, ¿verdad?, que desconoce su historia, que desconoce sus raíces, que no tiene arraigo. Es muy fácil dominarlo y eso yo creo que lo vemos precisamente en nuestros estados de la península, Baja Sur, con la penetración cultural tan fuerte que llevan los norteamericanos, que presente una de sus estrategias es que no puedo porque estoy en vivo, no tengamos nuestro nombre, no tengamos el arraigo de nuestra tierra para poderla ir dominando, ir apropiándose de sus distintos elementos. Y eso es como lo que yo veo, sí, en esta tendencia y por qué debemos defender ese nombre California, que ese es nuestro nombre verdadero, ¿sí? Y creo que aquí cabría también hacer la mención de que ha habido grandes personalidades, grandes personas de nuestra península, eruditos, historiadores, que se han preocupado por ellos desde hace muchos años. En el caso de aquí de nuestra parte austral de la península, con Baja California Sur, yo recuerdo cuando pues estaba yo estudiando en la escuela normal, que era común escuchar a historiadores, por ejemplo, como el profesor Eligio Moisés Coronado, Leonardo Reyes Silva, a otras también connotadas figuras, el profesor Fernando Inés Cotas Andes, el profesor Jesús Castro Agúndez, todos ellos cómo hacían una defensa del nombre, cómo ellos procuraban siempre que cuidáramos la parte de la identidad unida al nombre. Yo recuerdo en una ocasión que leía una anécdota muy interesante del profesor Leonardo Reyes Silva para dimensionar hasta qué punto se vivía ese orgullo de ser subcaliforniano, en el caso de esta parte de la península, del profesor Leonardo Reyes Silva, donde él escribió una crónica muy interesante, donde él, pues, un día que hacía frío, decidió tomar una camiseta que tenía guardada y se la puso y salió a la calle.
Y cuando él llegó a varias oficinas a hacer algunos trámites y de repente alguien le dice, oiga profesor, ¿se dio cuenta lo que dice su camiseta? Usted que es una de las personas que tanto defiende el nombre de nuestro estado. Y él dijo, ah caray, no me he percatado. Y cuando la revisó decía Baja Sur México. Entonces, pues yo creo que muchos de nosotros lo que haríamos, pues simplemente decir, bueno, no me fijé y bueno, seguir haciendo todo y traer la ropa el resto del día. Él no, él se fue a su casa y se cambió, se quitó la camiseta. Entonces, desde ahí vemos la congruencia entre el decir y el hacer. Esas generaciones, que por mencionar al profesor Leonardo, pues es uno de varias de las personas que nos han inculcado precisamente eso, el preocuparnos por ese amor y esa identidad. ¿Cuántos de nosotros sentimos henchir el pecho cuando acudimos a reuniones nacionales o donde hay de otros países incluso, y de repente se dice el contingente de Baja California Sur? O sea, es algo que nos llena de orgullo. Entonces yo creo que eso es algo que nos debe ejemplificar hasta qué punto la defensa del nombre es importante para los baja californianos en general. Sí, bueno, yo para abonar a lo que dice el maestro Saltiel, yo creo que también hay un cambio de lenguaje y antes el significado de cada nombre, de cada palabra era más importante de lo que es ahora. Yo creo que con el tiempo no va a haber esta discusión y si seguimos así, el nombre de nuestro estado va a ser un código QR más adelante, ¿no? Entonces, esto quiere decir que importa más el significado de los nombres en el pasado. Y voy a poner un ejemplo porque he platicado con mucha gente acerca de este tema y lo he resumido en una pregunta, y esta es: ¿por qué es importante dejar de llamarle baja a nuestro territorio? Y entonces, como lo comenté anteriormente, es un tema complicado que no se debe de dejar en el suspenso nada más y a ver qué pasa. Es un tema que ya se ha visto con anterioridad. Por ejemplo, los romanos tenían el dicho, la frase corta de nomen omen, que significa el nombre es el presagio, el nombre es el destino. Ellos creían fervientemente de que el significado del nombre tenía que ver con el futuro, que es lo que se decía. Un ejemplo muy sencillo y tal vez más absurdo te puedo decir, por ejemplo, que Ricardo, si alguien se llamaba Ricardo, significaba que eso iba a ser, que esa persona iba a ser de tal manera, iba a ser rico, iba a tener posesiones o no, de acuerdo al nombre, y tenían mucho cuidado con lo que hablaban los romanos, ¿no? Eso era en el pasado, o sea, el significado de cada palabra es una cosa muy importante. También otras corrientes filosóficas como la Biblia cristiana menciona, ¿no?, que en el principio todo era un verbo, ¿no? Y entonces, lo cual quiere decir que todo lo que se nombra tiene un significado o está vivo, y que también lo afirman algunas líneas o algunas frases o algunas partes en la cábala, ¿no? Nombrar algo es darle existencia. Entonces es muy importante el significado de la palabra que estamos utilizando para designar un territorio. El escritor romano Plauto, Tito Manlio Plauto, decía que el nombre es un signo, un presagio, un asunto, una profecía. Entonces, en el pasado era tan importante la palabra y su significado que hoy nos queda honrar a la palabra por su significado. Y más adelante, pues me gustaría comentar cuál es el significado que yo encontré de la palabra baja, y que ojalá, aprovechando a Carlos, que ha escrito todo un libro acerca de una sola palabra que se llama California, nos pudiera decir el significado histórico que tiene la palabra California. Sí, claro. Recuerda que
La palabra California en realidad no se sabe a ciencia cierta, o sea, qué significa, de qué lengua es. Es una palabra que ha estado, sus orígenes están en la bruma de los tiempos, podemos decir. Sin embargo, sí sabemos que tiene que ver con leyendas, con mitos. La mención más antigua de la palabra California como tal viene en la novela Las Cergas de Esplandén. Esta novela es una novela de caballerías, su primera edición es de 1510, y una parte de la novela se desarrolla en la isla llamada California, donde vivían las amazonas. La reina era Calafia y desde luego tenían muchos tesoros. Antes, o sea, se ha escudriñado antes de esa novela si se ha encontrado el término. Lo más cercano que se ha encontrado es en la canción de Roldán. Es un poema épico, de hecho el primer poema épico del siglo XII, perdón, donde habla de un reino o de una ciudad llamada Califerne. Este término en esa novela épica es de una de las variantes del francés, ¿verdad? Y entonces los historiadores suponen que el autor de la novela Cergas de Esplandén, García Ordóñez de Montalvo, lo castellanizó Califerne a California, así que es una suposición porque nunca se ha podido demostrar. ¿Sí? Ahora, el Califerne, ¿qué significa? Hasta ahorita la hipótesis, digamos, más aceptada, ¿sí? O sea, que también está lejos de haber sido demostrada, es que proviene del bereber, una de las lenguas árabes. El bereber, que el pueblo bereber se desarrolló en el norte de África. Entonces tenían ahí en la región de Marruecos una serie de pueblos amurallados. El nombre Cala, de ahí viene de California, significa muro. Y Ferne venía de los Cali Efrem, era el grupo étnico que ocupaba ese pueblo amurallado. O sea, y por eso ahí viene el Califerne de el pueblo de Efraín, que vivía en una ciudad amurallada, el Califerne. Esa es hasta ahorita la teoría más aceptada, pero sin embargo no deja de ser especulativa. O sea, no hay elementos para demostrarla, ¿verdad? Hay muchísimas más teorías, pero la cual más descabelladas. Esta es una de las que más sentido tiene, ¿sí? Pero digo, no deja de ser especulativa, ¿sí? Ahora, en el caso ya de la novela Las Cergas de Esplandén, ahí o sea, el nombre California está asociado a las Amazonas. Las Amazonas son un grupo guerrero que viene desde la mitología de los griegos. Estamos hablando de hace, cuando menos, ya se les menciona hace 2500 años, ¿verdad? Ya las menciona Heródoto el padre de la historia, y siempre dentro del mito, ¿sí? O sea, como si fueran reales, pero en realidad no se sabe muy bien qué eran, ¿sí? Y el mito de las Amazonas logra trascender hasta el medioevo, que es cuando las ubican en esta novela, y desde luego cuando los españoles descubren América, es uno de los mitos que trasladan para acá. Como buscaban esa isla California de la novela, entonces por eso el río Amazonas, por eso varias regiones de América tienen el nombre de Amazonas. De hecho, cuando Cortés comienza a explorar, también uno de sus motivos era buscar dónde estaba esa isla de las Amazonas. De hecho, hubo un mito indígena que hablaba de mujeres que se morían y se iban a una isla, y al saber este mito, los españoles lo asocian inmediatamente con el de las Amazonas, ¿verdad? Entonces estuvieron buscando varios conquistadores, estas Amazonas, en lo que es el norte de México. Los más importantes fueron Hernán Cortés, Núñez de Guzmán y el virrey Antonio de Mendoza, ¿verdad? Por estas leyendas que vienen atrás. O sea, este nombre de California, o sea, nos lleva a estas leyendas tan legendarias, ¿verdad? Y todavía, digamos, para agregarle una cereza a este pastel del nombre de California, tiene que ver también con la novela del Quijote de la Mancha. Ustedes saben que Don Quijote fue el personaje central de esta novela, y él se volvió loco por leer tantas novelas de caballería.
¿verdad? Dicen que su familia vio que estaba desvariando, que se sentía todo un caballero luchando contra los molinos de viento. Pero sucede que ahí en la novela le echan la culpa principalmente por haber leído las Sergas de Spallanzani. Es más, deciden quemar todas las novelas que había leído Don Quijote que le habían afectado, pero dicen la peor de todas era las Sergas de Spallanzani, donde viene la isla California. O sea, nuestro nombre California tiene que ver con el Quijote también, ¿verdad? Se volvió loco por haberlas buscado a las Amazonas también, ¿verdad? Sí. Entonces, es un nombre que tiene una riqueza cultural universal muy grande, y desde luego ese nombre los conquistadores lo traen cuando descubren la península, inmediatamente lo asocian, ¿verdad?, con ella, al grado de que primero con el Cabo San Lucas, que ustedes recuerden, le pusieron el Cabo California por el parecido de las peñas del Cabo San Lucas con la descripción que hacen de la novela, en la novela de la isla California, ¿verdad? Ahí se le pone el nombre, y de ahí los mismos soldados de Hernán Cortés lo extienden a toda la península, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante de nuestras raíces, ¿verdad? El término baja nada tiene que ver con esto, ¿sí? El contrario, nos ha estado afectando, y más adelante les mencionaremos algunas de esas afectaciones de estar insistiendo en este término. Pero en general, esta es la concepción del valor, digamos, que tiene el nombre California, del que debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad?, de vivir en una tierra con ese nombre. Así es, Carlos. Y otro aspecto que también yo creo que todos los que nos escuchan deben de tener claridad es por qué se llegó a este punto de que tenemos que hacer una defensa del nombre de California. Yo leía en uno de tus libros un análisis muy interesante, y yo creo que todos coincidimos con él, que posterior a la Segunda Guerra Mundial empezó a darse un auge en la cuestión del turismo. De hecho, aquí en el estado muchas personas todavía hablan de que les platicaban sus papás que llegaron a ver aquí en las brechas, allá en los caminos, a John Steinbeck, aquí en el malecón de nuestra ciudad, atracar el barco de John Wayne. También veían a Bing Crosby allá en el Hotel de las Cruces, y bueno, tantas personas que empezaron a escribir y a llevar información a diferentes países, principalmente Estados Unidos, y de ahí se vino como que una gran andanada de visitantes, de extranjeros que venían a disfrutar nuestra península. Pero lamentablemente, debido precisamente a ese deseo de agradar y de facilitar tal vez la forma en cual se nos reconociera, se empezó a fomentar el sustituir Baja California o Baja California Sur por la palabra baja, de tal manera que ya prácticamente la mayor parte de los extranjeros que llegan aquí, que se les facilitó el acceso también a nuestra península a raíz de la construcción de la carretera transpeninsular en 1973, que se concluye, pues ya entonces podían venir sin necesidad de tomar vuelos ni de venir en sus grandes autobuses. Y esa masificación empezó a buscar por parte no solamente de los prestadores de servicios, sino de las autoridades, el empezar a facilitar esa denominación al usar y posteriormente abusar del término baja. Entonces, esa permisividad que ahorita estoy comentando llegó a un punto insoportable, de tal forma que ya, por ejemplo, en el año del 82, aquí en Baja California Sur, el Congreso del Estado tuvo que elaborar un decreto donde se prohibía recibir, o por lo menos no se iba a dar trámite a los documentos donde se hiciera una relación o se tratara el tema de nuestro estado sustituyéndole por el adjetivo baja, porque los documentos incluso oficiales que llegaban a ellos de peticiones, etcétera, venían con eso. Entonces, a partir de ese momento se decide ya iniciar, hace 38 años, la defensa. Incluso esa misma ley, ese decreto, prohibía que en los nombres de los negocios, su papelería y otros documentos internos se utilizara como alterno, o sea, como sustituto de Baja California o Baja California Sur, el adjetivo baja.
lamentablemente, y esa ley le hicieron, por ejemplo, un gran cabeño, el profesor León Cotacón, y estaba de secretario en esa legislatura. Entonces, esa preocupación que tenían lamentablemente se ha ido diluyendo, ¿verdad? Y se ha abusado, ahí entro en esa parte, por prestadores de servicios, por personas que bienes raíces, que a lo mejor tratan ellos de congraciarse por obtener un servicio, una contraprestación económica, el ir legitimando el que a nuestra península en general se le denomine solamente como baja, quitándonos ese hermoso nombre que tú acabas de hacer, pues una gran disertación de dónde viene. No sé, Gabriel, ¿qué me puedes comentar sobre eso? El audio, Gabriel. Gracias. Coincido mucho con ustedes. No obstante, tengo algunas cosas que decir también siguiendo con esta propuesta del análisis de la importancia o el significado de cada palabra, que abonando lo que acaba de comentar el maestro Saltiel. Hablaba yo de los romanos y de la importancia que tenía el significado antes de las palabras, porque hasta la misma palabra que empeñaba uno valía al igual que si firmara algo, ¿no? Hoy creo que ya no es así y creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero en conclusión de todo lo que he mencionado acerca de la importancia para los romanos, para las antiguas filosofías, es que el nombre es la síntesis de lo que se nombra, es lo que le da identidad, ¿no? Hablando de la palabra con la que estamos designando a nuestra península. Es decir, Baja es la síntesis de la península. Ahora, es necesario ver que esa palabra le dé identidad y cada nombre lleva un mensaje. Entonces, veamos, y por eso le preguntaba a Carlos cuál es el significado para él como historiador que acaba de realizar un libro de la palabra California. Ahora veamos el significado de la palabra Baja, porque ya sabemos que en términos lingüísticos lo que se nombra como significado tiene una importancia, le da identidad. Baja, revisé el diccionario de la Real Academia y es un adjetivo de posición, que indica que la cosa es inferior a otra de la misma especie, y es así como lo comentó Saltiel, que California fue dividida en secciones y pues la parte del norte le tocó la parte de la Alta California, y a esta parte, a la península, es la parte inferior, es la parte baja. Eso significa literalmente la palabra. Ahora, lo que sucedió después tiene que ver mucho con el vecino que tenemos, y claro, porque el imperio norteamericano, Estados Unidos, ha sido uno de los países más poderosos del mundo, que va a conquista de una a otra conquista, ¿no? Entonces, también son los magos de la mercadotecnia, ¿no? Los norteamericanos. Entonces, con el tiempo, la gente comenzó a venir, los norteamericanos comenzaron a llamar primero geográficamente a nuestro territorio como la Baja, porque es más cómoda. También son los reyes del short name, ¿no? De los nombres cortos, de la eficiencia. Entonces, con el tiempo, esta ubicación geográfica que hacían ellos de Baja se fue convirtiendo en una marca que tiene otra connotación. Entonces, si observamos la connotación literal que tiene la palabra Baja, y de ahí nos vamos a la connotación de marketing que tiene, porque tiene un gran valor económico esta palabra Baja. ¿Y qué significa? Simplemente la mayoría, y lo acaba de decir el maestro Saltiel. Nomás yo les pondría el ejercicio de cuántos comercios consideran ustedes que hay en toda la península con el nombre de Baja, ¿no? Y por ahí comenzamos con la connotación, ¿no? Entonces, Baja, esta palabra en términos de mercadotecnia sirve para designar a quien da un servicio, ¿sí?
en la península, porque hay desde motores baja hasta baja snorkeling, ¿no? Entonces, esto tiene un significado que nosotros estamos prestando un servicio, o bueno, quienes portan ese nombre, las empresas que portan ese nombre, dan un servicio, en su mayoría turístico, ¿no? Y eso es que la mayoría de las empresas pues son de corte turística, y hay otras que no lo son, y también hay conceptos como de cocina, como la cocina baja, ¿no? Pero son los menos. La mayor connotación que nos da el marketing es que estamos al servicio de quien pueda pagar, ¿no? Como baja snorkeling, la renta o el paseo, ¿no? Al arco o a otra parte. Entonces, si tomamos esa connotación, estoy al servicio, y la otra parte literal significa soy inferior, pues veamos el poder de las palabras. Y parece que no tiene nada que ver, que no tiene importancia, pero sí la tiene, porque si el mundo ha progresado es por la precisión de las cosas. Un cirujano que tiene mucha precisión con sus cortes es un buen doctor, ¿no? Pero la comunicación también requiere de precisión para lograr un progreso. Entonces, si nosotros llamamos o nombramos las cosas con mayor precisión, vamos a tener una mejor comunicación, porque estamos significando las cosas. Entonces, el significado de la palabra baja comparado con el significado de la palabra California solamente es válido si se juntan, porque significa que es la California que está posicionada más al sur, ¿no? Eso es en términos de mercado y en términos lingüísticos, sin llegar a meternos todavía a la conquista, que a lo mejor la mencionamos nosotros, pero también teóricos de la altura de Humberto Eco lo mencionan en muchos libros, que se conquista por medio del lenguaje. Antes de que continúe nuestro amigo Carlos, me gustaría leer algunos comentarios que nos están poniendo las personas que amablemente nos están escuchando. Magdalena Guijarro nos dice: ahora muchos jóvenes nombran con gran ligereza a nuestro estado como baja. Y precisamente, ¿no? Yo creo que ese es el kit de lo que nos tiene a nosotros tres aquí reunidos, ese deseo por revertir esto que está pasando. Nos dice también aquí Nathan Velasco: es bonito conocer la historia que hay que recordar, que con el tiempo cambia el lenguaje y los significados. Es curioso que hoy el término baja es igual de poderoso en cuanto a sentimientos que California. ¿Qué opinas sobre eso, Carlos? Mira, el término baja, como una de mis conclusiones, la que he llegado después de analizarlo, ¿sí? A partir de que cambió el artículo 27, recuerdas, allá por los 92, 93 Así es. o 94, en que los ejidos se pudieron fraccionar y vender, ¿verdad? Se dio un fenómeno aquí en nuestra península. O sea, esa modificación de la ley fue precisamente para afectar a los ejidos y poder poner en venta las tierras, ¿verdad? En este caso a los estadounidenses, sí, o sea, fue un plan estructurado precisamente para quedarse los estadounidenses con Baja California, que no pudieron cuando la primera vez cuando se quedaron con Alta California. Entonces, a raíz de ese momento, en varios estudios, sobre todo estadounidenses, sí, dicen hubo un land rush, o sea, una fiebre de la tierra por extranjeros, no por Baja California. O sea, se malbarataron las tierras. O sea, ese cambio de ley obligó a los signatarios a venderlas al mejor postor, ¿sí? En este caso, el mejor postor no éramos los mexicanos, sino los extranjeros, ¿verdad?, que pudieran pagar un poco más. Y de tal manera que ellos empezaron a apropiarse, se están apoderando de ese proceso sigue ya muy avanzado, se están apoderando de toda la tierra de la península, y entonces ahorita sí el término baja lo están imponiendo. O sea, yo vengo aquí, ya soy el dueño de la tierra, ya se están apoderando de la economía. La economía buena parte de la economía baja del sur y aquí del norte también es estadounidense. Cabo San Lucas es una ciudad estadounidense, ya no es mexicana. Ahí la economía la manejan los extranjeros, básicamente
los estadounidenses. Los bienes raíces lo manejan ellos. O sea, han ido comprando toda la tierra para vendérsela nomás a extranjeros, ¿no? Entonces ahorita ya es una imposición del término baja, precisamente. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico, ¿no? Si no lo defendemos nosotros, o sea, un día vamos a vencer una tierra que ya no es nuestra, ¿no? Ya no digamos, no solo la tierra, sino el nombre, ni la cultura, ni nada, ¿verdad? Nuestra cultura tradicional va a ser parte de un folclore, ¿verdad? Pero ya no una tradición viva, ¿verdad? Entonces el término baja, o sea, nos está afectando gravemente, ¿verdad? De una manera psicológica profunda, que mucha gente no se da cuenta de las implicaciones que está teniendo. ¿Sí? O sea, estamos nosotros, al utilizar el nombre y permitirlo, estamos asumiéndonos como bajeños, ¿verdad? Que, como decía Gabriel, que estamos al servicio de extranjeros, ¿sí? pero más al servicio de los chafas, o sea, en puestos de segundo, tercer y cuarto nivel, ¿verdad? O sea, ahí los negocios de Cabo San Lucas, que la mayoría, digamos, de la riqueza que se produce ahí, queda en manos de extranjeros, ¿sí? A los mexicanos les quedan las migajas, ¿verdad? Es algo que la mayoría de la gente no se está dando cuenta en qué nivel tan mal estamos, ¿verdad? Y precisamente todo ese proceso se ve muy claramente con la imposición del término baja, ¿sí? Más allá de una marca comercial, es un símbolo de una conquista que estamos ahorita padeciendo los baja californianos, ¿verdad? Y si no hacemos algo por este proceso, el cual han facilitado las mismas autoridades, ¿verdad? O sea, este proceso lo han facilitado las autoridades todas, incluyendo las actuales, ¿verdad? Por más que se digan que hay una cuarta transformación, que hay esto, o sea, siguen con este mismo proceso, esencialmente neoliberal, ¿verdad? Que nos va a terminar haciendo lo que no lograron en el 48 los estadounidenses, ahorita ya lo están logrando gracias a esto, ¿sí? O sea, esas son las implicaciones que se reflejan en la utilización del término baja, ¿sí? Cómo nos estamos asumiendo ya que esta no es nuestra tierra, esta es una tierra de extranjeros y se llama baja, ¿verdad? Pues Gabriel, no sé, yo les voy a comentar, precisamente ahorita una amable persona que nos está leyendo nos dio la fecha, nos dice que fue el 3 de enero de 1992, cuando lo que mencionas, Carlos, de la modificación en el artículo 27 precisamente. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Leía yo que ese artículo se hizo para que las personas que vivían en el régimen ejidal tuvieran una certeza en la posesión de la tierra. Y precisamente ahorita está pasando todo lo contrario, ¿no? Hay un antropólogo que creo que lo conocen ambos, su nombre aquí lo tengo, es Armando de Jesús Romero Monteverde. Él pues se ha dedicado a hacer muchos estudios sobre cuestiones de las plantas y bueno, muchos aspectos de aquí de nuestra California. Y él hace siempre en todas sus ponencias, conferencias, siempre hace una observación donde empieza a decir que él en sus viajes que hace al interior, a las rancherías que están apartadas, de repente en caminos vecinales se encuentra ya cercos de púas o simplemente tapados con piedras. Y él le pregunta a los habitantes cercanos, dice, oye, ¿pero por qué? Es que la compró un extranjero. Dijo, pues sí, pero ese terreno tenía cientos de años aquí, o sea, es de la época de cuando estaban todavía aquí los jesuitas, los franciscanos, dominicos. O sea, ¿por qué? No, pues es que él dice que es de él y que nadie va a poder pasar por ahí. Entonces, yo creo que esa modificación, donde ya podría usufructuarse la tierra, en lugar de dar una certeza, vino a despojar precisamente a esas comunidades, a esos grupos de personas, ejidos, que durante muchísimos años, y bueno, ¿qué le podemos decir a Gabriel con ese ejido tan grande de Cabo San Lucas, La Ballena y todo eso, que se han visto reducidos precisamente por los que están ahí en Cabo San Lucas, precisamente por esta enajenación de extranjeros, ¿no? Que a veces pues son los que tienen un mayor recurso económico. También mencionaba en una ocasión, creo que tú, Carlos, decías que si volvieras a hacer esa caminata que hiciste hace más de 30 años, ¿no? por nuestra península, difícilmente ya podrías acceder por algunos lugares por donde pasaste, porque ya han sido adquiridos por personas, y está bien que los adquieran, tienen ese derecho, pero lo malo es que prohíben ya a los nativos, o sea, a los baja californianos, le prohíben cruzar por esos lugares
donde durante cientos de años hubo ese acceso. Entonces es algo muy, muy lamentable. No sé, Gabriel, ¿qué más nos puedes comentar? Pues mira, responderle al joven que comenta acerca de la palabra baja, que en parte tiene razón. Los significados cambian con el tiempo y algunos nombres se modifican. No obstante, también parte de su comentario dice él que tiene un sentimiento acerca de la palabra. Sin embargo, pienso que con esto que estamos exponiendo se tiene la decisión de continuar llamando de una u otra manera y pues es libre de llamarlo como cada quien desee, ¿no? Y que también le provoque un sentimiento, también es libre, ¿no? Yo, de hecho, antes utilizaba el término baja porque yo nací en el territorio de Baja California, con tiempo sí su estado, y hubo un tiempo sí donde adolecimos, el nombre del estado estaba muy nuevo y no había los medios para conocer la gran historia del nombre de California, y era es muy fácil decir Baja. Hasta yo una vez inventé una marca que se llamaba Baja Mágica, pero después conocí el nombre de California y la historia es diametralmente opuesta. Uno no significa algo inferior y lo otro significa algo magnífico. Entonces ahí yo tomé la decisión de cambiar mi lenguaje porque conocí la historia y comprendí las cosas. Y también en algunas partes se puede tachar de que pues, somos muy radicales, pero les quiero comentar, el nombre del libro lo acabo de encontrar, se llama La búsqueda de la lengua perfecta y lo escribió Humberto Eco, y es donde habla precisamente que a través del lenguaje se puede llegar a dominar el mundo. Y les voy a contar un chiste local, ¿no? Con un poblado que se llama La Playa. Orgullosamente un saludo a toda la gente de La Playa, aquí a 5 minutos del centro de San José. Dos historias de ahí, ¿no? En un tiempo el chiste local era que te decían, oye, ya sabes que La Playa ahora no se llama La Playa, o sea, el poblado de La Playa ya no se llama La Playa, y todo el mundo preguntaba, ¿y cómo se llama hoy? Y te decían, pues se llama For Sale, ¿no? For Sale, porque todo había decenas de letreros ofreciendo en venta los terrenos, ¿no? Porque la gente pues los quería vender, ¿no? Por conveniencia, ¿no? También sucedió algo que a lo mejor también responde a este chico, que tiene mucha razón en el cambio de los significados. Fíjese que ese poblado está en la parte de la costa y el acceso colinda con el Boulevard Mijares, y en un momento por ahí por los 90s hubo un empresario local del poblado que instaló un restaurante que se llamaba La Playita y que tuvo mucho éxito. Entonces a él se le ocurrió poner junto al acceso hacia el oriente un letrero que decía La Playita, restaurar La Playita, y el camino hacia el poblado de La Playa. No pasaron a lo mejor 4 o 5 años cuando había gente que defendía y decía, no, ahí se llama La Playita. Inclusive hay gente que todavía lo nombra como La Playita, ¿no? Lo más paradójico, lo más curioso es que ahora ha cambiado otra vez de nombre, ¿no? Ahora se llama Puerto Los Cabos, ¿no? Y así va a ir cambiando de acuerdo a la generación, pero el nombre original era San Vicente, porque ahí era la playa del poblado de San Vicente, ¿no? Pero se pierden siglos de historia, ¿no? Cómo lo comercial con el restaurante cambió la significación de ese lugar, y ahora con esta nueva globalización se llama de otra manera, ¿no? Entonces sí se va avanzando, pero perdemos mucho, y está en nosotros el poder tomar la decisión de cómo seguir llamando a las cosas. La mía es seguirlo llamando de la manera original, porque si hay tiempo más adelante lo seguimos platicando, pero este tema ya se había contemplado, la ONU lo contempla,
y hasta tiene una organización que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la normalización de nombres geográficos, ¿no? Que formula recomendaciones para nombrar o dejar los nombres de cada lugar de acuerdo a como los extranjeros y los locales los nombran, ¿no? Entonces es un tema ya muy visto. Claro, muchas gracias a todos. Y ahorita vamos pensando ya en una conclusión que pudiéramos hacer cada uno de nosotros, debido al avance de la hora, ¿no? Yo creo que ya es un buen momento para ir concluyendo, para ir cerrando los puntos que estamos aquí. Y mientras les leo algunos comentarios que nos han dado las personas que amablemente nos escuchan. Magdalena Guijarro ayer y nos dice: gracias maestros, no cabe duda que conocer la historia es fundamental para argumentar, para reflexionar, explicar y saber qué postura tomar. Nathan Velasco dice: me da mucha tristeza como si una persona usa el nombre de baja, es atacado y casi fusilado. Graciela Tiburcio, saludos Gabriel, orgullosamente de la playa. Eso, ella sí es de la playa. Ellos lo defienden mucho, los playanos originales se enojan mucho, y es en contestación a esta persona que le da tristeza que ataquen a la gente que le llama baja. Pues imagínate, cuando le dicen la playita a la playa, la gente le da mucho coraje, los originales, y pues no, es su derecho, tanto uno que se pongan tristes como los otros de que se enojen, ¿no? Claro. Y Bea Pérez, sí, claro. Y Bea Pérez nos dice: y el problema más grande que colinda con lo que comentan es la ausencia del sentido de pertenencia que el mismo desarrollo turístico ha causado. La migración igual a la pérdida de la cultura local. Entonces agradecemos, hay más comentarios que están llegando, pero pues les agradecemos muchísimo porque nos sigan y sobre todo que este tema quede en la mente de cada uno. Como bien dice Gabriel, esto es una decisión personal, pero sí creo que si se hace un análisis consciente, tomando en cuenta valores, tomando en cuenta la historia, creo que coincidirán con nosotros que debemos de sentirnos orgullosos, compartir ese sentimiento identitario de la California y preservar su nombre, que pues la California primera fue aquí fue de nuestra tierra fue donde se irradió a otras partes el nombre de California. Entonces, maestro Carlos, ¿nos puede dar una conclusión? Sí, una cosa básica que ya la he mencionado es el tema de la historia, ¿no? O sea, es muy importante que los habitantes de cada lugar conozcan, si la conocen, van a poder defender bien su nombre, van a sentirse ese arraigo, esa identidad, es hacer parte de, entonces lo van a defender, no se van a dejar llevar por otras tendencias. Y ustedes saben que justamente en nuestros programas oficiales han querido quitar las historias regionales. Ya el maestro Santiel ha hecho protestas importantes en este aspecto, como la administración actual está quitando la historia regional a nivel nacional, o sea, en todos los estados la está anulando, y a veces yo no sé qué pretende el gobierno, no quieren que conozcamos su historia, nos quieren personas manipulables, ¿verdad? Porque una persona que desconoce su historia es fácilmente manipulable, se presta a estas situaciones que estamos ahorita viviendo. Entonces es muy importante que ojalá que los que nos escuchen conozcan sus tierras, y ese va a ser uno de los mejores elementos para defenderla, ese conocimiento de lo que somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, y no que si desconoces la historia te van a llevar, en este caso, a donde los gringos quieren, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Gracias, Carlos. Gabriel. Pues yo coincido en algunas cosas, mucho con los dos ponentes. Les agradezco la invitación, y nada más que quiero dejar a la reflexión. Yo creo que todos los gobiernos hacen los esfuerzos correspondientes. Tal vez necesitamos tener un libro nuevo, ¿no?, que incluya, aparte del que ya está, ¿no?, o que para todo el mundo, ¿no?, de acerca de la historia. Y quiero darles en promoción pues
este libro pues del maestro Carlos Lascano, y decirles pues que si él hizo un libro sobre una sola palabra, yo quisiera saber cuántas hojas salen de la palabra, del significado de la palabra baja, ¿no? ¿Cuántos libros y qué historia tiene, ¿no? Para poder nosotros ver la dimensión de las dos palabras, ¿no? Y tomar la decisión, porque es válido, pues, o sea, no se trata de imponer una postura, sino al contrario, de que proporcionando información como esta, ¿no? Y discutiendo, debatiendo y oyendo otras ideas, podamos llegar a una nueva conclusión. Debatir es bueno, porque así es como progresamos. Yo les agradezco a todos y muchas gracias. Muchas gracias y pues de igual manera, ¿no? Me siento muy contento de estar con ustedes dos, con el maestro Carlos, con igual el amigo Gabriel Fonseca, por estas ideas que nos están dando y de las cuales uno también va aprendiendo y pues hasta ahorita de lo que sí estoy seguro es que debemos de defender, debemos de sentirnos orgullosos, debemos de compartir esa identidad de lo que es nuestro nombre, ya sea Baja California o como en algún momento también lo defendió el doctor Miguel León Portilla, la California mexicana, ¿verdad? Estaba leyendo hace poco, releyendo más bien, una participación del señor Cuauhtémoc Morgan Hernández, donde él de manera personal acudió ante el Congreso en el año pasado solicitando el cambio precisamente del nombre a que fuera California, en el caso de nuestro estado. Entonces, esas iniciativas yo creo que son loables. ¿Por qué? Porque independientemente del desenlace que se tenga, realzan ese sentimiento de pertenencia y de amor por esta tierra. Yo recuerdo esas luchas como siempre hemos estado ahorita aquí mencionando, del profesor Eligio Moisés Coronado, profesor Leonardo, de la maestra Rosa María Mendoza, donde todos ellos, hay una asociación en la cual algunos pertenecemos, Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, CAEL, donde precisamente en el 2018 se acudió al gobierno del estado y se planteó el que se hicieran actividades precisamente para educar, sensibilizar al público, a los subcalifornianos, sobre el rescate y el amor hacia nuestro nombre. Precisamente, ¿por qué? Porque se está viendo precisamente que se ve esto afectado. Entonces, pues, creo que esta plática deja mucha información a las personas que son fieles, convencidos del nombre de Baja California. Creo que les da argumentos para sentirse más seguros, y pues a los que todavía dudan, creo que les da también elementos en qué pensar. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por estar ahí con nosotros, y seguiremos con más coloquios californianos. Gracias y bueno, pues a todos los que nos escuchan, muy amables. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego.